digamos, la mayoría de la semilla que está circulando en el mercado son las llamadas semillas híbridas. Cuando miremos para el segundo parcial, vamos a tener la lectura de un libro, ¿verdad? Ese libro, esa lectura del libro nos va a abrir la lectura del libro y algunas explicaciones que yo les dé. Nos va a abrir, por ejemplo, el tema de la ley de Mendel, ¿verdad? Lo que existe es que normalmente los híbridos se utilizan dos plantas con que ambas tienen características que nos importan. De esos híbridos, la primera generación, o sea, los hijos de esos híbridos, pues tienen las características, van a resaltar las características que nos interesan y van a verse a nivel de las plantas. Por ejemplo, si queremos una planta de tomate, puede estar un ejemplo así que se me ocurre, un tomate grande y muy resistente, por ejemplo, a plagas y enfermedades, esto pues en esa generación aparece. El problema está en que internamente hay lo que se llama el genotipo. Internamente los genes que contienen esas células, esas plantas, eh, digamos, tienen genes que no son necesariamente buenos para nosotros. Puede ser la altura de la planta, puede ser la forma del tomate, puede ser el color del tomate, etcétera, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros venimos y agarramos las semillas de los hijos de esa primera generación, la que se llama la generación F1 se le llama, cuando hablamos de la generación F2, los hijos, los nietos, van a aparecer esos elementos que no son tan bonitos, o sea, o no son tan agradables para nosotros. Nos van a dar plantas de diferentes portes, nos van a dar plantas con diferentes tipos de fruto, colores, texturas, sabores, etcétera, porque aparecen esos genes que ya estaban ahí. O sea, en la F1 están escondidos. En la F2, que serían los nietos, aparecerían. Entonces, muchas veces eso puede ser la razón por la cual te aparecen plantas de diferente tipo, ¿verdad? Unas más grandes, unas más chiquitas, porque el origen de la semilla es de híbridos. Eh, por eso es que hay una lucha mundial de mucha gente de mantener lo que se llaman las variedades puras, las variedades hereditarias, las heirloom seeds, se llaman. Son de esas variedades que los pueblos indígenas y mucha gente ha guardado durante siglos, donde las características se mantienen, no importa qué generación sea, las características se van manteniendo. Lamentablemente a nivel mundial, también las grandes empresas transnacionales de semillas pues nos han vuelto adictos a estas semillas y el problema es que también nos vuelven dependientes de ellos. Si ellos no nos dan las semillas, entonces no tenemos esas plantas, ¿verdad? ¿Tienen ventajas? Sí. Ventajas es que muchas de esas plantas no se enferman, muchas de estas plantas no se enferman tan fácilmente, mejor dicho. Tienen características del mercado. Un tomate, por ejemplo, así grandote, bien bonito, brillante, que vive mucho tiempo, que puede estar en la anaquel o en la góndola del supermercado por mucho tiempo antes de que lo compre alguien. Son características que el mercado anda buscando. Pero a nivel, ya digamos, de seguridad alimentaria, no es eso es un problema para nosotros. Cuando hablamos de nuestros pueblos, nuestra gente en el campo, depender de esas semillas porque la gente tradicionalmente siembra, una parte lo guarda para comer y otra parte de esa semilla la guarda para la siguiente cosecha. Pero si esa cosecha viene con esas características, la gente lo que hace es que fracasa, ¿verdad? Y en un pueblo, en un grupo de personas que está viviendo el día a día, o sea, me refiero a que la gente está básicamente en un proceso de supervivencia, pues es un serio problema, ¿verdad? Tenemos un serio problema ahí de, de, de de tener certeza sobre las semillas que vamos a sembrar. Eso puede ser, tendríamos que ver el caso, ¿sí? Pues unas cosas que se me ocurren. También puede ser que sean problemas de nutrición, que algunas plantas no se les hizo algún proceso de nutrición, de fertilización, o algunas plantas fueron atacadas por algún insecto y se enfermaron. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero si ninguna de esas cosas pasó, es posiblemente hay que ver lo de la semilla.
Hay que ver la semilla o que ver también si mezclaste semillas de diferentes grupos, de diferentes plantas y unas tienen unas características y otras diferentes. Todo, como te digo, es una serie de listado de cosas que tendrías que revisar, ¿verdad? Si las semillas provienen de la misma fuente, si son de la misma variedad, por ejemplo. Si las semillas son que provienen de una variedad híbrida y son los nietos. Si les diste la misma calidad todas de nutrición, cuidados, si hiciste las labores técnicas que se requieren, si el suelo donde están las plantas es el mismo, o si donde pusiste unas plantas son un diferente tipo de suelo, más arenoso o menos, o más húmedo, etcétera. Son cosas, todo eso lo tenés que ver. O sea, no te puedo dar exactamente qué pudo haber pasado, pero mucho tiene que ver con la genética y mucho tiene que ver con las condiciones que le das a las plantas. Eso se me ocurre ahorita, sin saber exactamente todo eso, pero todo eso lo tendrías que revisar a nivel de tu trabajo. Entonces, siempre que hagan eso, jóvenes, siempre que hagan eso, analicen. Siempre que hay un fenómeno involucrado, ahí donde viene el tema del método científico, planteamos una hipótesis, ¿verdad? La hipótesis puede ser, bueno, las semillas pueden haber provenido de un híbrido. Entonces vamos y preguntamos quién nos dio la semilla, de dónde provino esa semilla, hacemos un estudio y analizamos. La otra puede ser que no hicimos bien el trabajo de suelo, que el suelo de unas plantas está en un mejor suelo y otras plantas en suelos diferentes. A unas también se les aplicó fertilizante, a otras no, o las cantidades de fertilizante fueron en unas suficientes y en otras deficientes, o al revés, nos excedimos en el uso de fertilizantes, que también puede pasar. Unas plantas fueron atacadas por plagas, otras fueron atacadas por enfermedades. Todo eso hay que irlo descartando para saber exactamente, como un trabajo detectivesco, qué pasó, ¿verdad? Pero generalmente son estos los factores que pueden influir. Muy bien. Si lo hiciste en maceta, seguramente ahí también habría que ver, porque cada maceta puede dar diferente tipo de suelo, diferente condiciones, ¿verdad? Una maceta puede tener más arcillas, en otras menos, otras puede tener más arena, etcétera, ¿verdad? Gracias, ingeniero. ¿Cuánta? ¿De qué laboratorio me estás hablando, Roger? El de biología, Inge, es que no lo tengo y la clase pasada no lo entré porque nadie me pudo brindar el código de la clase. ¿El código de Claro o el código de recibir la clase? Puchi, pero aguanta, El, güey. No has recibido ningún laboratorio. no, Inge. Aguanta, es que ya ahorita estamos bastante adentro del laboratorio. Ya vamos por el cuarto laboratorio. La otra semana ya vamos a la mitad. ¿Qué pasó con vos? Pues primero, Inge, fíjese que me enfermé. Primero me dio colitis y después me dio COVID. Entonces no pude entrar. Pero tanto tiempo estuviste enfermo, porque ya van casi 5 semanas ahorita. O sea, los primeros 3 fue por eso. Y ya el cuarto, cuando estaba pidiendo, pues nadie me lo pudo brindar. Y también le escribió a usted y pues tampoco tuve respuesta de su persona. Sí, es que a veces no puedo revisar todos los correos, tengo un montón de correos. A la madre, vos sí está bastante difícil con Juan, mano. Pero sabes que escribime otra vez y voy a revisar más tarde tu caso. Mándame todas las pruebas que tengas. Si necesito las pruebas. Gracias, Inge. Porque básicamente, si lo ves así, estás fuera del laboratorio. Pero vamos a ver qué pasa con vos. Vamos a ver qué hacemos. Voy a preguntar también qué podemos hacer. Pero sí, mándame las pruebas de que estuviste enfermo 3 semanas. Y luego vemos la semana pasada, pues hubieras insistido, no sé, vamos a ver. Sí, Kevin. Otra pregunta acerca del... Usted dijo que nos iba a hacer un corto, entonces yo me preguntaba acerca del video, de lo que... Es el video de la semana pasada, el corto. Ajá, pero no sé si el video ya lo subió. Es que estaba revisando, pero no lo encuentro, o bueno, a mí no. El video de ¿Cuál? los. Te lo voy a poner de una vez aquí.
Lo que pasa es que también parte del asunto es que hayan estado en la clase, pues, y tomado nota. O sea, si aunque yo no lo haya subido, pero vamos a ver. No, sí. Yo le estaba preguntando también del lo del chasis, ¿se acuerdan? No sé si yo me quedé último ese día. Ajá, Sí, está hablando con usted. Digo que voy a averiguar también de lo del carro que yo le preguntaba. Y acerca de los neumáticos. No sé si. ajá. Sí, sí, que estaba viendo ahí lo que se pasó. Sí, déjame ver el carbono. Que Yo este para es. volver a ver. Sí, no, es importante que lo tengan. Quiero. Un ratito, no es eso. Lo voy a Disculpen que buscar y le se los voy a mandar. Denme un segundo. Voy a. No tengo el enlace aquí, pero se los voy a mandar en un rato. Voy a anotar de una vez aquí que se los tengo que mandar al Classroom para que lo puedan ver. Y con los otros dos que habíamos hecho la semana pasada también acerca de la célula, pues solo uno es el que me abre a mí, de ahí los otros dos no, o sea, no me aparecen. También me inscribí al canal de lo que es lo que es de Telegram. Eh, Ajá. sí, sí, pero solo uno es el que me abro y ya no encuentro los otros dos. Ay, para seguirlos viendo como solo el que se hizo la corto la vez pasada, ese sí es el que tengo Revisa ahí, tu pero Claro, porque yo mandé varias veces los enlaces ahí, pero vamos a ver. Voy a revisar otra vez. Les voy a mandar un listado de cosas para que no se les olvide. Todavía tenemos una semana, más de una semana para estudiar. Así que les voy a dejar todo en un rato, se los vuelvo a mandar el listado de cosas que necesitan estudiar eh, y los vínculos y todo. Así que no habría ninguna para que no tengan después ninguna eh, eh, situación ahí donde me digan que no les expliqué. Entonces voy a hacerlo ahorita, todavía tienen tiempo, por favor, dediquen el tiempo a estudiar. Recuerden que esto no es así nomás de que ustedes lo hagan. Ok, por Telegram, el Telegram se lo voy a mandar otra vez por Claro. Todo eso, por favor, pero sí, recuerden, jóvenes, que hay una asistencia. También, por favor, les pido que lleven su asistencia. Me he dado cuenta que algunos solamente me ponen la asistencia de entrada, pero la de salida ya no les importa o no están o no sé. Yo llevo la asistencia por entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, y esa es la forma en que yo llevo la asistencia. O sea, a veces me aparecen 37 estudiantes de ingreso y luego al final 35, 33, 30 estudiantes ponen la salida. Así que sí que el resto, esos estudiantes no les ponen. Bueno, yo le voy a mandar todo eso otra vez, el video de la semana pasada, porque el miércoles sí tenemos repaso de esto. Bueno, vamos a avanzar con esto, por favor, porque vamos con el reloj. Quiero presentarles lo siguiente. Permítame un momentito. Yo creo que con ustedes nos quedamos por acá, pero voy a grabar. Bueno, ya está grabando. Voy a también tratar de darles todas las grabaciones. No todas se han quedado, no sé por algunas razones, algunas grabaciones no están muy buenas o no me abren. También vamos a revisar, ¿verdad? Pero voy a poder poner las grabaciones para que ustedes puedan ver eso. Muy bien. Avanzamos entonces con esto. Les voy a compartir la presentación. Me dicen por favor si ven mi presentación. Sí se ve. Ok, hay varias formas de clasificar los lípidos. Ya habíamos hablado de estas formas, ¿verdad? Una de las primeras era si eran saponificables o no, si se podían hacerse jabones o no, ¿verdad? Esa es una primera forma. Ya vamos a ver un pequeño videito también que está incluido. Eso también se lo voy a subir porque ese video es de repaso. Yo lo acabo de encontrar, me gustó y se los voy a compartir, ¿verdad? Entonces, estos lípidos también se pueden dividir de acuerdo a otras clasificaciones. Otra clasificación puede ser su composición.
Esta que tengo una presentación es relativamente más sencilla que la que van a ver en el video, pero van en la misma línea, ¿verdad? Hay lípidos, por ejemplo, que son simples, ya los vimos, que la simpleza viene porque solamente están compuestos por básicamente 3 tipos de elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando a estos lípidos se les agrega otros componentes químicos, como nitrógeno, fósforo, azufre o un azúcar, se vuelven complejos. Se vuelven más complejos, ¿verdad? Dentro de estos, pues hay algunos que forman parte de la pared de la membrana celular, que compartimos todos los seres vivos, ¿verdad? Muchas de esas son moléculas que tienen una doble, son anfipáticas, se llama, o sea, tienen un brazo que se puede unir a sustancias polares como el agua. Cuando hablamos de sustancias polares, son sustancias que tienen cargas eléctricas positivas y negativas, y a sustancias que no tienen cargas eléctricas, como sustancias, se les llaman sustancias apolares. Entonces tenemos que estos lípidos pueden tener un brazo que se pueden mezclar con el agua o pueden tener contacto con el agua, y un brazo que puede tener contacto con las grasas. Creo que habíamos hablado un poco de cómo funciona la doble membrana de fosfolípidos de la membrana celular, pero vamos a repasar un poco si no, ya se los había explicado, ¿verdad? Por ejemplo, uno de estos grupos son los fosfolípidos, ¿verdad? Presenta un ácido ortofosfórico y que es su zona polar, y una molécula que es una molécula que es abundante en las membranas celulares. Aquí vemos esto, ¿verdad? Esa es la cadena no polar, ¿verdad? Que es básicamente la misma cadena de glicerol y hace un ácido graso, ¿verdad? Este sería un diglicérido, más o menos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del triglicérido? En 3 moléculas iguales aquí, la cadena de glicerol acá, pero en vez de unirse a otra cadena de ácido graso, se une a esta cadena de una cabeza que tiene fósforo. Observen la diferencia entre otras. En una cadena simple, en un ácido graso simple o un lípido simple, lo único que va a tener la molécula es oxígeno, carbono e hidrógeno. Y cada una de estas puntas es un carbono. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, ¿verdad? Aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono, y van a haber moléculas de hidrógeno aquí. Este es simple, pero se vuelve complejo cuando en esto aparece esta molécula con fósforo e incluso nitrógeno, ¿verdad? Porque siguen habiendo carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero la diferencia es la presencia de estos elementos, como fósforo y nitrógeno. Eso ya lo vuelve complejo. Y esto también le da una capacidad, por ejemplo, polar, les va a dar ciertas cargas eléctricas. Miren aquí, cargas eléctricas, ¿verdad? Positivas y negativas. Esto entonces puede atraer una molécula de agua, ¿verdad? Que la molécula de agua es más o menos así. Mickey Mouse, que les había comentado la vez pasada, donde los hidrógenos quedan parcialmente positivos y el oxígeno parcialmente negativo, entonces se atraen. Mientras que esto se une a algo no polar, algo que no tiene polaridad, ¿verdad? Entonces esto es importante en una membrana celular. ¿Por qué? Porque en la membrana celular vamos a dibujar esto así: una cabeza y una cola, la cola aquí y la cabeza aquí, y vamos a dibujar del otro lado algo igual, una cabeza y una cola. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto es una capa que va a rodear a toda la célula. Va a formar aquí otra y otra y otra y otra. Entonces una capa continua de esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que internamente en una célula, aquí vamos a ver la célula, el citoplasma contiene agua. Entonces si aquí está en la cadena de fosfolípidos, esto se puede mezclar con el agua que está en el citoplasma. Al mismo tiempo que esto, que es apolar, es una barrera para que el agua no se salga de la célula. Aquí el agua no puede salir, ¿verdad? Y lo mismo pasa del otro lado, ¿verdad? Que el agua
el agua, en la parte externa de la célula hay agua. Entonces, estas moléculas se relacionan entonces con el agua que está externamente. Pero también el agua no puede ingresar, porque aquí hay una barrera apolar. Esto es lo que forma la primera base, la base de la membrana celular, por estas características que tiene. O sea, son dos. Las dos colas se atraen mutuamente porque son apolares, mientras que las cabezas van a estar vinculadas al agua, y externa de la célula e interna de la célula. Sin embargo, esta es una barrera que no deja que el agua salga. El agua sí puede entrar y salir, pero esos son otros mecanismos. Por ejemplo, moléculas como las acuaporinas, que son proteínas, permiten que el agua entre y sale, ¿verdad? Y a veces pues puede haber un rompimiento de esto a través de fuerzas osmóticas y todo. Pero digámosle que normalmente esto mantiene un ambiente separado, el ambiente celular del ambiente externo que lo rodea, ¿verdad? Por la naturaleza de estas moléculas de lípidos, ¿verdad? Hay otros lípidos, ¿verdad? Como los esfingolípidos. Ya vamos a ver algunas funciones de estos esfingolípidos, por ejemplo en la mielina, que tiene que está recubriendo las neuronas, o pueden también ser parte, estas moléculas de lípidos pueden ser parte de los llamados aminoácidos que forman las proteínas, ¿verdad? Aquí está la lecitina, por ejemplo, que también forma parte de las proteínas. Entonces, tienen varias funciones. También se pueden mezclar los lípidos con azúcares, ¿verdad? Y aquí tienen otras funciones, y ahí vamos a ver después todas las funciones que tienen estos, ¿verdad? Tienen funciones, por ejemplo, al estar como digámosle, mezclados con los glúcidos, pueden tener algunas funciones, por ejemplo, de relación celular, pueden ser receptores de mensajes, ¿verdad? Pueden emitir respuestas o recibir respuestas de otras células, o sea, funcionan como antenas, ¿no? Pueden estar también en la bicapa de la bicapa celular. Ya vimos algunos ejemplos ahí, ¿verdad? También hay que entender algo, y esto tiene mucho, estos terpenos que aparecen aquí tienen mucho que ver con las plantas. Aquí, ojo con esto, son las plantas. Muchos de los que llamamos aceites esenciales. El aceite esencial, lo que nos da el olor a eucalipto, por ejemplo, el mentol, la menta, son aceites esenciales son provenientes de este grupo de biomoléculas, de los lípidos. Entonces, los terpenos son moléculas que pueden ser lineales o pueden ser cíclicas, formar un círculo, ¿verdad? Y hay algunos ejemplos aquí. Estos son fundamentales como plantas medicinales, pero también como plantas condimenticias, como condimento, ¿verdad? Van relacionados. Muchos de estos aceites esenciales tienen que ver con disminuir a veces el dolor del cuerpo, ser antisépticos, nos pueden matar bacterias o bichos que nos están atacando, pueden ayudar al sistema inmunológico del cuerpo humano. A nivel de la planta, son de los mecanismos de defensa que tiene la planta. A nosotros nos gusta a veces algunos olores, pero algunos insectos o depredadores de plantas son olores que son totalmente nauseabundos, no les gustan esos olores, ¿verdad? Incluso se sabe que por ejemplo, para alejar, no siempre funciona esto, a veces es difícil que funcione, a veces algunas esencias de limón o de naranja o de cítricos en general pueden hacer que unos animales, perros que se van a orinar en ciertos lugares, pues no les guste ese olor y se alejan, ¿verdad? No siempre funciona, pero digamos que tienen esas funciones también como de defensa. Muchas de estas fueron generadas por las plantas como un mecanismo de defensa, pero a nosotros esas biomoléculas nos curan. E incluso eso lo mencionaba hace un momento con el grupo anterior, de la clase anterior, que estas moléculas pueden servir incluso para la memoria. Y hagamos un ejemplo, la vainilina, que es una de las más comunes, la olor a vainilla. Pues muchos de nosotros hemos tenido momentos familiares donde se han hecho, por ejemplo, pasteles, hemos participado incluso
en la elaboración de estos pasteles y galletas y otras. Y eso, obviamente, esa relación que hay, ¿verdad? O hemos trabajado incluso en algunas de estas cosas, o alguien ha pasado por una panadería temprano en la mañana y siente el olor a pan y a veces a vainilla, o algún helado o algo que nos hemos comido, y esto entonces nos evoca algo, generalmente momentos felices, ¿verdad? La vainilla, por ejemplo, puede estar relacionada con momentos felices. No siempre, no todo el mundo tiene esas vivencias, pero la gran mayoría de gente está relacionado con un momento bonito, ¿verdad? Uno recuerda a alguna persona, también la presencia de algunos olores, o al limón, olor al canfor, ¿verdad? Eh, Cuando uno ya está a cierta edad empieza a usar algunas cremas y cosas para evitar dolores de músculos o de huesos que contienen alcanfor, y entonces nos recuerda a alguna persona de nuestra infancia o de pues alguien que a veces ya no está con nosotros, ¿verdad? Ese olor nos puede traer, evocar. Entonces, para la memoria es bien importante esto. La memoria, hay una interrelación entre la memoria y nuestro olfato. Por eso es que una de las cosas para Alzheimer que se están utilizando, donde se utilizan plantas medicinales, es la terapia de lo que se llamaría la aromaterapia. Porque nos puede tranquilizar o hacer recordar cosas, el olor a vainilla, el olor a tabaco, aunque no necesariamente, no sé si el olor a tabaco está vinculado a los terpenos, ¿verdad? Pero muchos olores de los que ven ahí, el olor a limón, o a geranio o a mentol, está vinculado a veces a momentos de que nos trae recuerdos. Entonces eso nos ayuda a refrescar la memoria, ¿verdad? La presencia de esos terpenos. También nos ayuda a curarnos. También muchas de las vitaminas, ¿verdad? Como la vitamina A, que no solo participa a veces en la cicatrización del cuerpo, sino la vitamina A forma parte, o es un elemento fundamental de los carotenoides. Los carotenoides o carotenos están vinculados a pigmentos. Por ejemplo, la zanahoria tiene carotenoides, el tomate tiene licopeno, que es un carotenoide, pero también estos carotenoides están vinculados a la fotosíntesis. Por eso es que la vitamina A es tan importante para la vista, porque ayuda a la fotorrecepción, o sea, a la recepción de la luz en nuestros ojos, ¿no? Entonces la vitamina A es fundamental para eso. La vitamina E, que es también se utiliza, se le llama es una vitamina anti-vejez, le dicen algunos, porque tienen características antioxidantes, ¿verdad? Es un antioxidante. Y la vitamina K, que tiene mucha participación, por ejemplo, en la coagulación sanguínea. O sea, miren cuántas funciones pueden tener aquí, y otras funciones que no, pues, o desconozco yo o no les puedo decir. También se recuerdan que en el laboratorio de la semana anterior se les pidió que observáramos algunos pigmentos vegetales en flores. Hemos estado trabajando con esto, entonces algunos pigmentos, ¿verdad?, pueden, pues, dar ciertas coloraciones a flores, a órganos vegetales, y muchos pigmentos provienen de los terpenos, ¿verdad? Son de esa cadena, de estos biomoléculas complejas de lípidos que dan colores a las plantas, ¿verdad? A las raíces, a los tallos, etc. Y a las flores. Algunos de estos, no todos, pero algunos de estos pueden dar colores a esto. Hay otros también que es el grupo de los llamados esteroides, ¿verdad? En los esteroides, que a veces hay algunos que son sintéticos, que a veces se asocian, por ejemplo, a malas prácticas deportivas, como los esteroides anabólicos, ¿verdad? En este caso no estamos hablando necesariamente de estos, sino que estamos hablando de otros que tienen vinculación, que son naturales y que forman parte, por ejemplo, de nuestros cuerpos, ¿verdad? O que están vinculados a reacciones químicas en nuestros cuerpos, ¿verdad? Estos, por ejemplo, comprenden los esteroles, donde uno de los principales es el colesterol y la vitamina D, ¿verdad? Y este colesterol, por ejemplo, está vinculado a hormonas de naturaleza esteroidea, ¿verdad? Como las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales. Ya vamos a ver algunos ejemplos en general. Entonces, las hormonas también son lípidos, algunas hormonas son lípidas, ¿verdad? Algunas vitaminas. Miren la molécula del colesterol, el famoso colesterol, que hay varios tipos de colesterol, ¿verdad? Incluso
que muchos están vinculados cuando están en exceso a algunos problemas metabólicos en el cuerpo. El exceso de colesterol puede ser una de las causas de enfermedades, ¿verdad? Atrofiamiento de nuestras venas, etcétera. Pero algunos no, algunos digamos que son básicos para formación de nuevas hormonas y todo. Entonces, los asociamos como cosas malas, no son necesariamente malas. El problema son los excesos. Cuando todo está en exceso, cuando hay un problema metabólico en el cuerpo, entonces ahí donde el colesterol puede ser un problema, ¿verdad? En general. Aquí hay un ejemplo de hormonas, por ejemplo la progesterona, que tiene que ver con las madres en gestación, o la testosterona, que da las características sexuales a los hombres. Si observan esta molécula, miren esta molécula de aquí. Y esta de aquí, ¿verdad? Estas dos moléculas son exactamente ver esta molécula. Hasta aquí. Entonces, estas pequeñas variantes son las que, pues, arrancan aquí, dan diferentes características a las hormonas o a otro tipo de compuestos químicos. Nuevamente les repito, en la naturaleza, la química del carbono es fundamental para la vida en general, pero ya vieron que una pequeña variante, un radical que cambia, y ya nos da otra cosa. Por ejemplo, ahorita estaba pensando un poco con el tema de patentar la vida, patentar las cosas de la vida. Las empresas farmacéuticas, por ejemplo, han encontrado moléculas en plantas, en animales, en microorganismos, y entonces los patentan. Entonces hay una gran discusión sobre, ¿podemos patentar nosotros lo que la naturaleza generó? O sea, porque no es el hombre que lo hace. Entonces vienen las empresas farmacéuticas y a veces hacen algunos truquitos. Por ejemplo, agregan, no sé, un oxígeno o un hidrógeno, tratando de que la molécula no cambie mucho, de que sus bondades se mantengan, pero al cambiarle un pequeño radical, un hidrógeno, un carbono, o agregarle algo más que no le va a hacer más que darle adornarlo, porque no necesariamente un cambio en la molécula va a cambiar toda su naturaleza. Y entonces ya con eso dicen, bueno, aquí tengo una molécula nueva, utilicé una molécula natural, pero esta es una molécula nueva y la patentan. Son truquitos que utilizan, ¿verdad? Para poder irse apoderando de lo que la naturaleza nos ha generado. Pero bueno, eso es una materia de discusión en otro campo. Entonces las hormonas sexuales están en esto. Otros lípidos que están aquí, por ejemplo, la cortisona, ¿verdad? Que también tiene que ver con el metabolismo de los azúcares. Aparece la cortisona, puede aparecer ahí, ¿verdad? Puede regular también la síntesis de glucógeno, la formación de glucógeno, para almacenarlo tanto en los músculos como en el hígado. Entonces son lípidos que están ahí, son bastante complejos. Otros que ya habíamos mencionado anteriormente, en esta presentación, que está también ahí, pero que vamos a ampliar un poquito, por ejemplo, las prostaglandinas, que son otros lípidos, pero miren las funciones que tienen las prostaglandinas, son muy importantes. Y por eso es que a veces plantas medicinales pueden venir y afectar a la formación de estas prostaglandinas y ayudarnos a disminuir, por ejemplo, el dolor. El dolor no es malo, el dolor nos ayuda a detectar un problema en el cuerpo. El problema a veces es que hay gente que padece de dolor constantemente. Hay ciertos dolores asociados a degeneración de ciertas células, por ejemplo las células neuronales de los nervios pueden ser afectadas por algunas enfermedades, etcétera, o algunas enfermedades que se llaman autoinmunes, donde el cuerpo básicamente se ataca a sí mismo, se vuelven locas las células de defensa del cuerpo y empiezan a atacar el mismo cuerpo. La artritis y otras están vinculadas a eso. Entonces hay dolor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros disminuimos las prostaglandinas, pues podemos reducir, por ejemplo, algunas fiebres o dolores, ¿verdad? ¿Sí, Kevin? Estaba hablando de la artritis, ¿verdad? Yo tengo una duda acerca de eso de que está hablando ahí ahorita. Pues, en este caso, pues,
si no me entiendo, es una enfermedad autoinmune que se estaba describiendo, ¿verdad? Igual que otras enfermedades, pero tenía una duda acerca de cómo es que empieza este proceso a degenerar. Si Bueno, a no, veces si no, genético. si no mal entiendo, Ujú. el líquido que se encuentra en la rodilla, pues ese líquido se empieza a producir constantemente, lo que hace una alteración, o no es así, algo Ujú. así estaba leyendo. Sí, hay varias formas. Por ejemplo, hay acumulación de cristales, por ejemplo, de cristales, de, ¿cómo se llama? Uratos. Son cristales, ¿verdad? Que se van formando ahí. También hay un proceso en que las mismas células del cuerpo atacan a los tejidos, ¿verdad? Empiezan a atacar y a volver a eso más, a debilitar las coyunturas y otras partes del cuerpo. Bueno, y hablando de eso, no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero hablando de ese tema, hay muchas, en el tema de la artritis, hay muchas formas de artritis. Unas reactivas, por ejemplo, después de una enfermedad. Hay mucha gente que después de una gripe o generalmente problemas gastrointestinales o alguna enfermedad de transmisión sexual, a los meses resultan con problemas, o a los días resultan con problemas de artritis, ¿verdad? Se llaman artritis reactivas, y otras que están vinculadas a veces a la genética. Y bueno, ahí todavía hay mucho. Yo lo digo de primera mano porque he estado por un pariente, una pariente, y he estado yendo al doctor y hemos estado pues con ciertos médicos que explican todas estas cosas, ¿verdad? Y pues hay un sinfín de posibilidades para que uno le dé diferentes tipos de artritis. Hay artritis que solo afectan la columna, hay artritis y a veces hay otras enfermedades también, las famosas neuropatías, y bueno, hay un montón de cositas que van vinculadas ahí. Pero digamos que muchas de estas tienen que ver con la inflamación de los tejidos, ya sea por acumulación de cristales, como el caso de la famosa gota, que hay una mala función renal, creo, si no estoy mal, los riñones no están funcionando muy bien y se empiezan a acumular, y esos cristales de urea, de uratos, ¿verdad? Se van acumulando en las coyunturas y empieza a haber dolor. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Del proceso. Porque hay un proceso donde las prostaglandinas a veces ingresan y se inflaman y empieza a haber a veces fiebres, tanto pues aumento de la temperatura en algunas partes de las coyunturas o a nivel del cuerpo en general, ¿verdad? A veces cuando hay infecciones del cuerpo hay fiebres, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Al aumentar el calor mata a muchos microorganismos, ¿verdad? Y siempre y cuando se mantenga hasta niveles básicamente no letales, ¿verdad? Si no, tenemos que intervenir nosotros disminuyendo el calor del cuerpo, pues bañando a la gente o metiéndolo en frío o algo frío para que disminuya. También las prostaglandinas a veces pueden estar en la reducción de la secreción de jugos gástricos o en las funciones de hormonas locales, funcionan como hormonas locales. Hay varias formas en que estas cosas. Vamos a revisar un poco también ese tema, ¿verdad? De las artritis. Sería interesante, aunque no es parte del curso, no lo vemos mucho, ni es un tema de esto, ¿verdad? Es muy complicado. Como digo, he estado hablando con médicos de hace tiempo y es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va la línea de. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? En general hay varios y vamos a ver un video que nos ayuda. Primero, la función de reserva. Los lípidos son digamos, una la forma principal de reserva de grasa, digamos, de energía en el cuerpo. Por eso es que la grasa se nos va acumulando en el cuerpo, ¿verdad? Esa grasa va a servir a la hora de que no tengamos nada que comer. Vamos a aguantar mucho tiempo vivos porque el cuerpo va a funcionar utilizando la energía. Esa es la base de esas famosas dietas cetogénicas o ketogénicas o como ustedes la quieran llamar, ¿verdad? Donde lo que se trata es que el cuerpo empiece a utilizar la reserva de energía en forma de grasa que tenemos, quemando la grasa. Eliminamos todo el azúcar de nuestra dieta, que también es un problema puede ser un poco peligroso si no está uno supervisado por alguien que sabe, un médico, ¿verdad?
Entonces, las dietas cetogénicas lo que hacen es que evitan utilizar azúcar. Entonces, nos quitamos absolutamente todo el azúcar de nuestra dieta. Y el cuerpo no tiene opción más que buscar donde hay energía, ¿verdad? Y esa energía la utiliza buscando energía en forma almacenada, que serían las grasas. Si hay azúcar circulando en el cuerpo no va a utilizar esa grasa. Ahí la va a dejar, ¿no? Entonces, por eso es que a veces no bajamos de peso, porque seguimos comiendo azúcar. Y el azúcar está en muchas cosas, hasta en cosas que no pareciera que tuvieran azúcar, puede incluir. Hay que revisar a veces las etiquetas de las cosas, porque algunas cosas que aparentemente no deberían de llevar azúcar, pueden contener azúcar. Una salsa, por ejemplo, ustedes pueden comprar una salsa de tomate preparada en el supermercado y cuando miran, uno de los componentes que le echan es azúcar, especialmente las que son de tomate, porque para quitar o controlar la acidez le agregan azúcar. A veces hay frutos secos como los famosos cranberries o arándanos, ¿verdad? Los arándanos de por sí son frutas relativamente dulces, algo ácidas, pero cuando uno mira esas marcas que generalmente los gringos son los mayores productores de esto, cuando uno analiza y revisa a veces estos frutos le han agregado azúcar, ¿no? Cositas como esas tienen que ver. Bueno, la grasa entonces es mucho más eficiente, ¿verdad? Mucho más eficiente que el azúcar para producir energía. Por eso es que es la principal reserva de energía del cuerpo. Incluso las proteínas también. Y eso también tiene que ver con las dietas. Ojo con esto. Cuando uno en una dieta y entra uno a una dieta cetogénica donde uno elimina los azúcares, hay que tener cuidado. Porque el cuerpo sí va a utilizar la grasa para poderla consumir. Pero también una fracción de eso va a ser proteína, ¿verdad? En las dietas cetogénicas se pide que las personas no hagan ejercicios porque no tienen azúcar disponible ahí, se pueden marear o golpearse, ¿verdad? Pero también al no hacer ejercicio los músculos pueden ser utilizados como fuente de... No es por el ejercicio, sino que en sí el cuerpo puede también tomar proteína para poder quemarla y producir energía. Por eso es que cuando se usan esas dietas se agrega esto. ¿Sí, Kevin? Espérame, no te escucho, Kevin, no veo parte. Lo escribiste, solo que no puedo ver tu mensaje. Ah, sí, ok. Gracias a Tiffany que escribió las cosas como el estrés, que sería una consecuencia, también matan neuronas. No sé, bueno, el estrés es un montón de problemas. El estrés también puede ser una causa de problemas de autoinmunicidad, entiendo también, ¿verdad? Comprendo que eso es más o menos, habría que analizar. El estrés es desencadenante de muchas cosas, algunas hormonas del estrés, creo que es ¿cómo se llama esta hormona? Bueno, ya vamos a ver, pero hay una hormona del estrés también vinculada a eso, no sé si es de característica lipídica, también tiende a afectar mucho el cuerpo. O sea, el estrés debemos de manejarlo. Lo ideal es que hiciéramos ejercicio, la forma más segura de controlar el estrés es haciendo ejercicio, como mínimo, ¿verdad? No tienen que ser un gran ejercicio. Si ustedes hacen por lo menos 30 minutos diarios, caminan, por ejemplo, no tienen que ser un ejercicio también muy de impacto, pueden salir a caminar 30 minutos y regresan, ¿verdad? Y luego, pues, si el cuerpo les va demandando, pueden ir aumentando esto, pero como mínimo 30, 40 minutos. No sé si la atrofia muscular tenga que ver con esto, pero sí podemos llegar a tener problemas, ¿verdad? Si no consumimos proteína durante el proceso. Por eso es que ven en muchas de las dietas de cetogénesis, una de las cosas que lleva es comer carne, comer pollo en general, ¿verdad? Para aumentar la proteína, porque evitando que también el cuerpo lo utilice o nos empieza a degradar los músculos mientras consume la grasa. Por eso es que es interesante esto, ¿verdad? Uno puede pasar sin comer mucho tiempo, por eso se pueden hacer ayunos largos, pero lo que no podemos es el agua sí es fundamental, ¿verdad? El agua sí tenemos que tomar constantemente, pero la dieta,
las funciones de reserva de la grasa pueden ayudarnos a vivir mucho tiempo sin comer nada. Sí, Kevin. Yo ponía ahí la atrofia porque como usted lo que cuando el cuerpo, pues, en hacer esas dietas que estaba hablando, no se recomienda hacer ejercicio. Entonces, yo miro que está como algo entrelazado porque la atrofia de los músculos sucede cuando no se hace uso de estos mismos. Sí, lo que me refiero, perdón, gracias, lo que me refiero a no hacer ejercicio es no, por ejemplo, ir al gimnasio. Se lo digo por experiencia, yo ya pasé por una dieta así, me funcionó muy bien, la verdad. Pero sí, los primeros, digamos, antes de que uno entre a otras etapas de la dieta, es evitar hacer ejercicio. Me refiero a ejercicios de salir a correr, de ir al gimnasio, porque no hay, la idea es aquí se corta todo el azúcar disponible, entonces tiene que uno forzar al cuerpo a quemar la grasa. Pero sí se necesita, por luego sí se necesita supervisión porque hay cosas que incluso uno tiene que, suplementos adicionales a esto, no solo es el comer la grasa, comer, adicionarle al cuerpo proteína, puede ser proteína de soya, huevo, carne, pollo, sino también uno debe agregarle al cuerpo otras cosas como magnesio, son elementos químicos que se requieren también para balancear algunos procesos químicos dentro del cuerpo, disminuir también la utilización de sales, especialmente cloruro de sodio, la sal, ¿verdad? Común, disminuyendo el sodio. Y hay otras cosas que van vinculadas a esto, ¿verdad? Pero bueno, no sé, como le digo, yo no soy experto en ese tema, yo pues ya experimenté algunas de estas cosas y sé que, digamos, que sí se mantienen un poco débil, o sea, con poca energía al principio, especialmente al principio. Uno no sabe la dependencia del azúcar hasta que la pierde. Pasa uno por varias etapas de mal humor, hay un mal humor que se mantiene uno, pero como el cuarto, quinto día de que uno dejó de comer azúcar de todo tipo, ni siquiera en forma de nada, ni en forma de harina, ni en forma de líquida, ni ningún tipo de azúcar, ni siquiera granos, ni siquiera semillas de ningún tipo, ni frijol puede comer uno porque tiene azúcar, tiene pues almidón. Entonces, a los cuarto, quinto día es una cosa bien interesante porque es como que le quitaran a uno como un velo, es como que uno pasara una etapa de desintoxicación de azúcar y se siente diferente uno, o sea, es como una frescura, diría una persona conocida, ¿verdad? Es como se siente como fresco el cerebro cuando uno realmente ya deja de tener azúcar en el cuerpo, ¿verdad? Pero todo eso, como les digo, tiene que ver con un médico. Eso no es de que uno venga y lo agarre. Tiene que ver a alguien que lo esté supervisando porque no toda la gente le va a funcionar. A algunos les puede traer más problemas de los que tienen. Mejor ser gordito y no entrar a estas dietas porque puede ser un problema, ¿verdad? Y también da un proceso de rebote si uno deja de hacerlo, que es lo que a mí me pasó al final, ¿verdad? Uno vuelve a engordar. No fue tan rápido, eso sí les digo, no fue tan rápido. Pasaron varios años para que volviera a agarrar yo peso y bueno, subir de peso como estoy ahora. Pero bueno, son cositas que tienen que ver con las funciones de reserva, ¿verdad? De los lípidos, en forma de la grasa. También la función estructural, las membranas celulares contienen lípidos, ya los enseñé, ¿verdad? Los fosfolípidos son uno de estos. Pero también hay funciones estructurales en nuestro mismo cuerpo, nuestras funciones, la función estructural que tiene no solo es a nivel celular, puede ser a nivel tejidos. La grasa que nos cubre nos aísla de muchas cosas, nos protege del frío extremo, a veces nos mantiene pues resguardados del frío, ¿verdad? La dieta, por ejemplo, la gente que vive en climas extremos, donde el frío es muy, muy elevado, contiene muchos carbohidratos, comen papas y otras cosas. Kevin, te voy a dar al final, porque si no avanzo con esto, después te doy la palabra. ¿Verdad? Van a estar vinculados a esto. Los animales también, de climas fríos, especialmente ballenas, osos polares, focas,
morsas y otros contienen alto contenido de grasa, porque eso los aísla del frío durante la época más difícil de- del año, ¿verdad? Es una forma, pero también esta grasa fue muy importante para los seres humanos durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque la grasa se utilizaba para hacer, eh, para hacer linternas de grasa, de quemar la grasa, y hacían pues farolitos con eso. La grasa se utilizaba en cosméticos, como base para algunos perfumes, etcétera, ¿verdad? Eso fue también causa de la extinción de muchos animales y la causa de que algunas poblaciones de animales estén en peligro de extinción en este momento. Todavía no se han recuperado, aunque ya se ha prohibido el uso de muchos de la caza de algunos de estos animales, ¿verdad? Pero entonces el contenido de grasa que contienen era fundamental y de hecho ha ayudado al ser humano a vivir en esos climas. Los Inuit, los famosos Inuit, que realmente está mal dicho decirles esquimales porque ellos no, a sí mismos no se llaman esquimales, ellos se dicen los Inuit, que hay en varios lugares de las tierras frías de América y, ¿verdad? Y Groenlandia, que técnicamente está en América, pero pertenece a Dinamarca, es parte de Europa. Pues ahí viven estas poblaciones, bueno, si no estoy mal, también en partes de Rusia, en la parte que da hacia el Polo Norte. Esta gente ha vivido y ha sobrevivido gracias a la grasa de estos animales, ¿verdad? Y también ellos ustedes miran las caritas de la gente del norte y son algo gorditos también, ¿verdad? Porque les ayuda a mantener esa grasa, les ayuda a mantener el calor. Entonces, una función estructural. Otra función que ya la vimos un poquito es la de biocatalizadores. Las lípidos pueden formar como biocatalizadores, acelerando los procesos bioquímicos en el cuerpo o disminuyéndolos, ¿verdad? Por ejemplo, las vitaminas lipídicas, las proteínas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas pueden acelerar procesos químicos en el cuerpo, generar diferentes cosas, porque las aceleran. Un catalizador es un acelerante de los procesos bioquímicos. También pueden reducir o disminuir la velocidad de algunos procesos bioquímicos. Entonces, estas son otras funciones que tienen, ¿verdad? Función transportadora. A veces nosotros no entendemos esta función transportadora, no la tomamos en cuenta, pero muchas veces cuando comemos grasa, esta grasa debe de poder transitar por nuestro intestino, por nuestro sistema digestivo. Entonces, al agregarle algunos ácidos, como los ácidos biliares, ¿verdad? La bilis, eh, pueden adherirse y formar una especie de emulsión. Para entender muy fácil esta emulsión, el jabón, la grasa y el agua forman una emulsión. El jabón es la molécula que une la grasa con el aceite, o la grasa, perdón, con el agua. Ustedes ven que el agua, aunque si ustedes tienen grasa en la mano y tratan de lavársela con agua, el agua es repelida por esta, pero si ustedes usan jabón, la grasa empieza a desprenderse. Pero la razón de ese desprendimiento es que la molécula de jabón funciona como un enlace entre el agua y la molécula de grasa. Las atrapa ambas y entonces es fácil poderlo transportar por el agua del chorro y se va por el drenaje, ¿verdad? Esa es la razón por la cual utilizamos jabón para quitarnos la grasa. Y lo que llamamos esa especie de agua jabonosa y como lechosa. De hecho, la leche natural, la leche es una emulsión también, ¿verdad? Creo que ahí el agente emulsificante son proteínas de la leche, ¿verdad? Forman esa estructura lechosa. Entonces, cuando nos lavamos y nos quitamos el jabón, esa estructura lechosa es la emulsión, para entenderlo. Entonces, se forma una emulsión en el cuerpo y esa emulsión hace que las grasas transiten fácilmente en el cuerpo, ¿verdad? Especialmente aquellas que tienen proteínas y lípidos juntos. Aquí hay un video que se lo voy a pasar mañana, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero tenemos en lo que yo les pongo el formulario de salida. Kevin, por favor, ¿qué es lo que ibas a decir? Kevin, ¿ya no estás ahí?
Bueno, entonces ahorita... Ah, no sé qué más, no sé, vamos a ver. Ahorita les paso el formulario de salida, que estaba mal